Welcome everyone. As announced, this event will be conducted in Spanish. Bienvenidos todos a esta sesión del Seminario de Estudios Mexicanos del Centro Katz en la Universidad de Chicago. Esta reunión es parte de la serie que llevamos a cabo este trimestre sobre violencia, inseguridad y crimen organizado en México. Y hoy nos complace de verdad tener como nuestro presentador a Adrián López Ortiz. Adrián es periodista, es director general de Noroeste Media, que es un grupo que incluye un periódico reconocido y otra serie de medios de gran alcance regional. Adrián es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey y también maestro en estudios humanísticos por la misma institución. Entre sus muchas otras ocupaciones es notablemente presidente del Consejo de la organización independiente Artículo 19, que promueve la libertad de expresión y el acceso a la información en México y en América Central. Aparte de que Adrián nos trae una perspectiva y una experiencia muy diferente, yo creo que es importante hacer notar que si bien lamentablemente tendemos a invitar gente del centro del país y de la Ciudad de México en particular, pues la perspectiva de Adrián desde Culiacán y desde el noroeste resulta entonces para nosotros fresca y seguramente muy valiosa. El tema de su charla es el narco en México, narrativas y realidades. Y como siempre, al concluir sus comentarios, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Le damos entonces una cálida bienvenida al Centro Katz, en la Universidad de Chicago, a Adrián López Ortiz. Adrián. Muchas gracias, Emilio. Un gusto estar con todos. No me voy a detener mucho allí. De verdad es un honor poder platicarles un poco desde dos perspectivas, ¿no? La primera es platicarles desde la perspectiva de lo que yo hago, de lo que hacemos con un equipo acá de periodistas todos los días, que es cómo desde el periodismo contamos las realidades del país. Estamos en el Pacífico, los mejores camarones y los mejores tomates sin duda son de acá de Sinaloa en el país, aunque tenemos otros posicionamientos y de esos vamos a hablar hoy. Y la otra también quiero contarles un poco desde la perspectiva, como platicaba antes con Emilio, desde fuera de la Ciudad de México, ¿no? Cómo se vive, si bien México es un país muy complejo y obviamente el noroeste no es todo el país, ahí está el noreste, el Bajío, obviamente el sur-sureste, el propio occidente, por razones histórico-culturales en Sinaloa, pues llevamos más o menos 50, 60 años lidiando con un monstruo que es el crimen organizado, con un monstruo además que se ha sofisticado, que se ha complejizado y curiosamente Noroeste, el medio que a mí me toca dirigir, pues tiene 50 años en Sinaloa cubriendo ese fenómeno. Tenemos una manera muy peculiar de cubrirlo y de eso les platicaré un poquito más adelante. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. A ver, creo que no puedo, Emilio. Alberto. Ya estoy. ¿Ya está? Ya está. Sí. Y quise titular esta charla El narco, narrativas y realidades, o realidades y narrativas, como lo quieran ver, un poco para contrastar cómo hemos construido toda una narrativa alrededor del narco, del fenómeno de lo narco, con las violencias que eso acompaña, al tiempo que hay realidades muy concretas que como país, que como una democracia o como un país emergente tenemos que afrontar, y por eso puse estas dos fotos, curiosamente, de Ovidio, una la de la narrativa, la del Ovidio vencedor en el primer Culiacanazo y la pose retadora, y la otra la de su traslado a Estados Unidos en la extradición, que creo que enseña otras realidades, ¿no? Y empiezo con las realidades. La primera es, no los quiero abrumar de datos, porque estos creo que son datos que conocemos casi todos, es los hechos de todos los días en este país son que vivimos una epidemia nacional de violencia. Cuando yo era más jovencito, cuando estaba en la universidad, estaba acostumbrado a ir a otros estados del país y que me dijeran que Sinaloa era el estado sinónimo de la violencia en el país. Ese estigma todavía medio se sostiene, aun cuando Sinaloa tiene a una década prácticamente en la media tabla de la violencia, ¿no? ¿Por qué?
Una, porque algunas cosas se han hecho bien, pero la otra porque en realidad nuestra posición relativa ha mejorado porque el país se ha puesto mucho más violento, ¿no? Guanajuato, el Bajío, Guerrero, otra vez Baja California, etcétera. Entonces, digamos que ahorita la violencia parece estar en 2/3 de los estados del país, si no es que más, donde las excepciones son anomalías, ¿no? Yucatán, Querétaro, más bien son muy pocos los estados que no tienen una epidemia de violencia. La violencia homicida de 80 a 100 asesinatos diarios, esto sube y baja. Es cierto que hay una reducción de un dígito básicamente en lo que va de este sexenio, con sus asegúnes, porque además tenemos un crecimiento muy fuerte en el tema de la desaparición de personas. Nosotros en Sinaloa hemos documentado cómo hay más personas desaparecidas en Sinaloa que nunca vuelven o que son halladas muertas que homicidios. Pareciera haber allí un shift en algunas regiones, en algunos estados, los mayoritariamente dominados por el cártel de Sinaloa, donde hay más personas desaparecidas que nunca vuelven, que son homicidios tristemente, que homicidios en la calle. Hicimos alguna vez una investigación que se llamaba Sin cuerpo no hay delito, que documenta esta dinámica y buscábamos explicarnos si había un pacto ahí entre autoridades y criminales. No encontramos eso como tal, pero lo que sí encontramos es que desaparecer sale más barato, es más eficaz y no genera ningún tipo de investigación. Garantiza impunidad, pues, aun cuando la impunidad también es muy alta en lo otro, y es un mal arreglo que conviene a todos, ¿no? Además, esta cifra en disputa ahora por la narrativa oficial con el nuevo censo de desaparecidos. El tema de los feminicidios que crece y sigue creciendo. En el país matan a 11 mujeres todos los días y además cada vez con un alarde, con una exhibición de violencia más preocupante, ¿no? La otra cosa importante son las violencias selectivas que vive este país. En este país hay gremios, sectores, grupos que viven tasas de violencia incluso más altas que el resto de la población en general. Hablo de los periodistas. El sexenio de AMLO será, si sigue con las estadísticas que tenemos hasta ahora, el sexenio donde más periodistas han sido asesinados de la época moderna. En México se mata prácticamente un periodista cada mes y la impunidad de esto es prácticamente absoluta, ¿no? Defensores de derechos humanos que también están en la estadística, cada vez más también defensores de la tierra y el agua, ambientalistas. Esto ahora puesto en un fuerte foco rojo por el tema de la sequía en el país, que a las zonas agrícolas, por ejemplo, acá en el caso de Sinaloa lo tenemos, el agua se vuelve un bien muy preciado y entonces a quien defiende agua y tierra, pues se mete en problemas. Otra violencia selectiva es el tema de los sacerdotes, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué sabemos? Pues que se asesina a sacerdotes para robarles el diezmo, para que no encabecen ningún tipo de liderazgo en las comunidades, para que no generen problemas, ¿no? Y cada vez también hay más datos ahí. Y la otra cosa es la violencia contra la clase política, ¿no? Sobre todo en la esfera municipal. Cada vez se asesina más a alcaldes, candidatos a alcaldes, regidores o funcionarios de las áreas municipales en el país. La elección del 2021 fue la elección más violenta que hemos tenido en la historia y todo indica que esta que viene también será así. Ya han matado al menos a 25 precandidatos, ¿no? Y las otras violencias, intrafamiliar, violación, lesiones, que son estadísticas que están creciendo y que enseñan que la violencia se está volviendo nuestra manera de dirimir conflictos en el país. Y el otro dato que me gusta puntualizar es una impunidad generalizada. En México la impunidad es superior al 90% en prácticamente todos los delitos y algo interesante es que además es más alta en delitos graves, o sea, es más alta en asesinato que en robo a casa habitación o en desaparición de personas, donde es prácticamente 100%, que en, no sé, robo de auto, por ejemplo, ¿no? Con esos hechos, los diagnósticos que tenemos más recientes de la realidad mexicana, pues son estos, ¿no? Algunos se entrecruzan entre sí, pero ¿qué ha venido diciendo la academia? ¿Qué ha venido diciendo la investigación sobre cuál es el estado de cosas en el país eh, en esta etapa moderna posterior al lanzamiento de la guerra contra el narco en 2006-2007 por parte de Felipe Calderón? Primero, este entorno de macrocriminalidad, ¿no? Ya no solamente pensar en criminales comunes y corrientes, en capos, en narcos, sino en entramados mucho más complejos de crimen organizado, donde se entrecruza el Estado con los criminales
y donde empezamos a tener en muchos territorios del país esquemas de gobernanza criminal, esta tesis de doctor Guillermo Trejo de Notre Dame, ¿no? Donde dejamos de pensar en el paradigma del Estado enfrentado a los criminales y empezamos a pensar eso como dos entes que interseccionan, y lo que hay en la intersección es crimen organizado, gobernanza criminal, y lo que hay de parte del Estado en esa intersección son las Fuerzas Armadas del sector, del Estado, del sector público, mayoritariamente militares y policías. Es decir, la militarización que estamos viviendo, que no la puse acá exactamente así porque creo es parte de estos esquemas, pues abona estos esquemas de gobernanza criminal. Y la otra cosa, un fenómeno que nosotros lo llamamos así, lo hemos cubierto siempre así, el fenómeno de la narcopolítica, que es el narco financiando, poniendo, quitando candidatos, pero sobre todo metiéndole dinero a campañas para conseguir luego prebendas y beneficios. Otra cosa también que cada vez asumimos más es dejar de pensar el narco como un esquema de la esfera local, como un fenómeno de la esfera local, y empezar a pensarlo no solo en una lógica regional, sino en una lógica transnacional, ¿no? Por ejemplo, ahora en Sinaloa estamos viviendo una realidad de contrabando de camarón, ¿no? Y hay mucha de camarón ecuatoriano a Sinaloa, porque Sinaloa es un gran productor de camarón, y los productores de camarón, los acuacultores sinaloenses dicen, ¿cómo es que está entrando camarón? Pues hace mucho sentido, tiene una década entrando, llegando al Pacífico mexicano y luego yéndose a Estados Unidos, cocaína ecuatoriana, ¿no? Entonces, ¿por qué no iba a llegar camarón si ya hay una red de suministro ahí, una ruta, etcétera, ¿no? Entonces, habría que repensarlo en estas nuevas lógicas para pensar nuevos abordajes de seguridad, de justicia, etcétera. La otra cosa, cada vez también más aceptada a nivel internacional, evidentemente nunca reconocida acá ni desde el priismo ni desde este gobierno, es la crisis humanitaria que vive el país. Con 52,000 cuerpos en servicios forenses, con 114,000 desaparecidos, con 100 homicidios diarios, 85, 100 homicidios diarios, lo que México vive es una situación de atrocidad que se reconoce hacia afuera, pero que aquí adentro no se reconoce, ni desde el Estado, y pareciera tampoco que desde las élites, ni desde los empresarios hay la voluntad de reconocer que ese es el estado de cosas, ¿no? Y ahorita voy a hablar un poco de qué creo que explica eso. Y lo pongo aquí en rojo más como una provocación. La pregunta es si somos o no esta disputa enorme de un Estado fallido o un Estado que tiene regiones completamente fallidas, ¿no? Más bien esta tesis de el hoyo negro o de regiones completas controladas por el crimen organizado. ¿Avanzo? Entonces, mientras que esa es la realidad, la pregunta es ¿cuál es la información que tenemos los ciudadanos y cuál es la información que tenemos la gente de a pie para conocer, entender y afrontar esa realidad? Y me voy a tener aquí un poquito para explicar cómo nos informamos ahora, porque creo que eso cambia bastante la manera en la que reaccionamos a esa violencia, ¿no? Desde el 2008, que fue el tipping point de la industria de la prensa en el mundo, a partir del 2008 y la crisis subprime en el mundo, ese fue el último año que la prensa creció en ingresos en Estados Unidos, y a partir de ahí la prensa en el mundo avanzado y en el mundo emergente empezó a perder mercado y empezó a perder influencia, sobre todo en los países más avanzados, y se empezó a instalar el paradigma del Internet. Pareciera que lleva mucho más tiempo, pero no, en realidad allí los números cambiaron, y entonces lo que cambió fue el mercado, los hábitos de los consumidores, y la gente dejó de tener como prioridad suscribirse al periódico, ver el noticiero, y empezó a informarse en tiempo real en plataformas de Internet que luego se fueron consolidando unas y muriendo otras. Y a mí me gusta explicarlas en estas dos partes, ¿no? Básicamente pasamos del ejercicio de informarnos, pasó de una lógica intencional y racional a una lógica emocional e incidental. Explico primero la parte emocional. Históricamente, informarse, a partir de que aprendimos a leer, era un acto racional. Había que tener capacidad de leer, de comprender un texto o de recibir un análisis, tener capacidad de abstracción y digerirlo. Y entonces empezamos sí seguimos leyendo, pero empezamos a catalogar la calidad, la popularidad o la eficacia de un contenido, como le llamamos ahora, que no necesariamente es una noticia, a través de emoticones. Y la manera en la que medimos ahora si algo tiene impacto, si algo tiene alcance, es a través de emociones, a través de like, not like, o
una variedad infinita de emoticones que yo ya no comprendo, ¿no? Que ya eso le dejo a la generación Z. Y ahí están todas estas redes sociales que son no productoras de contenido, pero distribuidoras y que evalúan y rankean el contenido en función de emoticones. Y la otra cosa es el tema incidental, que es, antes informarse era un ejercicio voluntario, era pagar por una suscripción, recibir el periódico en tu casa y sentarte a leerlo. Era como ir al gimnasio, ¿no? Había que ponerse los tenis, predisponerse, preparar tu café y definir una cantidad de tiempo y esfuerzo para eso. Lo mismo era un poco ver el noticiero, que era sentarte en la sala a tratar de ver eso, ¿no? ¿Y qué tenemos ahora? No, que tú no vas al contenido, el contenido llega. Para cuando tú te levantas en la mañana, tienes una cantidad de mensajes de tus compadres, de los medios a los que estás suscrito. Tienes capacidad, porque seguro tienes un teléfono inteligente como casi todo el mundo, para recibir todo ese contenido que no pediste y muy probablemente lo vas a consumir. No es un contenido que tú elegiste, que tú filtraste, es un contenido que te va a llegar y que vas a consumir, en el que vas a gastar dos tipos de datos, los de la factura de tu teléfono y los del cerebro. Y a mí me gusta decir un poco que el contenido chatarra es como la comida chatarra, ¿no? Tú no te comes un combo de McDonald's y luego dices, ahora me voy a comer una ensalada. Ya estás lleno, ya no puedes comer eso. Perdiste esa oportunidad. Si yo saturo y gasto mi atención, mi gap de atención del día en ver videitos de gatitos en YouTube, muy probablemente ya después no voy a tener capacidad ni datos para consumir otra cosa, porque el tiempo es finito y los recursos son finitos. Menos aún si vuelvo a mi hábito de consumo de contenidos de todos los días. Y el ejercicio que yo le pido a todo el mundo es que revise cuántas horas pantallas gasta al día en su celular y en qué las gasta. Si las estás gastando en TikTok, pues quiero pensar que estás viendo ahí clases de ajedrez o de cocina o estás siguiendo periodistas, porque si no, muy probablemente te lo estás gastando en contenido que no necesariamente es información, ¿no? Esto tiene dos efectos. La primera es que en realidad consumimos noticias, siempre estamos consumiendo noticias, pero no ponemos atención. Y les doy un dato, ¿no? Nosotros en Noroeste tenemos suscriptores digitales y usuarios que llegan vía redes sociales. Un usuario que llega vía Facebook, por ejemplo, se tarda 45 segundos en una noticia. Un suscriptor digital que me paga por su suscripción se tarda 7 minutos en una noticia. O sea, el nivel de profundidad en el consumo de contenido es mucho más alto si hay un compromiso de parte del usuario o del lector. Y la otra cosa es que en la medida en que avanza el hecho de informarnos a través de plataformas de redes sociales, es que consumimos noticias que confirman nuestras creencias. El algoritmo está pensado para eso y te va a ofrecer siempre lo que te gusta y te va a reforzar eso. Entonces, hemos perdido muchos medios la capacidad de, independientemente de la oferta de periodismo que tengamos, de garantizarle al usuario una oferta plural porque la gente quiere leer solo lo que le confirma sus creencias. Y obviamente en la medida en que Facebook, Google, Twitter, TikTok se han vuelto los canales para llegar al periodismo o a las noticias, se refuerzan precisamente este tema. Entonces, lo que tenemos es, y me gusta poner esta cita de Habermas porque lo retrata, es una disputa por la realidad de las narrativas. Y la realidad, decía Jürgen Habermas, o dice, es todo eso que puede ser presentado en enunciados verdaderos. Y esta es casi una máxima de periodismo, ¿no? ¿Cómo decimos que algo es real, existe y es así? En la medida en que podemos poner veracidad a los hechos que presentamos ahí, con evidencia, con datos. Entonces, en la medida en que esa realidad en la era digital está en disputa, buena parte de lo que entendemos como la realidad pasa por cómo y desde dónde nos informamos. ¿Por qué? Porque es como construimos nuestro criterio. Y les voy a enseñar en realidad cómo nos estamos informando ahorita. Este es un reporte del Instituto Reuters del año pasado. Y lo primero que enseña es que nos estamos informando cada vez más a través de terceros, no necesariamente a través de los medios que producen periodismo, no a través de periodistas o de medios de comunicación consolidados o reconocidos, sino a través de redes sociales. Y si se fijan, eso cambió en la pandemia. O sea, el cruce en el que las redes sociales empezaron a superar a los portales de noticias, a las aplicaciones de noticias,
fue en la pandemia, que es cuando todos estábamos encerrados y todo lo que hicimos fue tener un plan de datos más amplio y estar todo el día pegados. El dato es abrumador, solo el 22% de las audiencias entran directamente a un medio de comunicación o una aplicación web y se ha caído esto 10 puntos desde 2018. A ver. El otro dato es el auge del video. Si se fijan, a partir de 2020 en esa grafiquita, hay una línea allí negra que es TikTok. Y TikTok es la red emergente del formato de micro video. El gran perdedor en este proceso de los últimos 10 años es Facebook, que cada vez ha perdido más capacidad de llegar a los usuarios con noticias. Pero si se fijan, las líneas que crecen son Instagram, es TikTok, son las que tienen que ver, y YouTube, son las que tienen que ver con video. La gente no quiere leer, la gente quiere ver videos y quiere ver videos cada vez más cortos, sobre todo los más jóvenes. 44% de las personas de 18 a 24 años está accediendo a noticias a través de YouTube y TikTok y solamente 20% lo usa para informarse. El resto está obviamente consumiendo otro tipo de contenido. Y algo también muy preocupante es este fenómeno. En esas redes, en las redes de micro video, los jóvenes están llegando a la información que dicen querer a través de influencers, no de periodistas, no de medios, sino a través de personas que tienen un cierto carisma, que se ven bien ante la cámara y que están dispuestas a opinar de lo que sea, cuando sea, con tal de generar clics, ¿no? En Twitter y Facebook parece estar un poco más moderado, pero en realidad donde está el auge ahora del hábito de informarse a través de influencers es en TikTok, en YouTube y en Instagram. Y hay algo interesante, también los políticos han empezado a ganar aquí un gap de atención porque ahora en lugar de dar ruedas de prensa hacen streamings. Y entonces no rinden cuentas, no hay escrutinio allí, no responden preguntas, controlan y borran lo que no les conviene en comentarios, porque tienen control completo de eso, y se han dado cuenta que es más eficaz. No necesariamente eso luego se traduce en votos, hay toda una cuestión ahí alrededor de si más seguidores o menos seguidores te garantiza eficacia electoral, pero lo que es cierto es que los políticos han perdido o han ganado muchísimo espacio para no responderle preguntas a la prensa como la conocemos. Otra cosa interesante es el evitar las noticias, ¿no? Yo cada vez escucho más con mis amigos empresarios, con mis compadres, el no quiero saber, el prefiero no saber, ¿no? Sobre todo cuando las noticias son demasiado fuertes y sobre todo en México tiene que ver con una abundancia de nota roja, sobre todo a partir del 2008, 2009, cuando la gente te dijo, ya no quiero saber más de muertos, ya no quiero saber más de secuestros, y entonces lo que hace ahora es evade la realidad, ¿no? ¿Cómo? No conociendo. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos y que construye este nuevo escenario de consumo y de emergencia de regímenes populistas, neopopulistas o mezclas allí muy curiosas de populistas de izquierda y de derecha alrededor del mundo es, tenemos un contexto cada vez más agudizado, de hecho así se reconoció en el Foro Económico Mundial pasado, de desinformación, es una de las grandes amenazas para la democracia en el mundo, la desinformación, que no solamente es fake news, porque creemos que toda la desinformación es noticias falsas. De hecho, fake news como tal es muy difícil de encontrar. Lo que tenemos son verdades a medias, lo que tenemos son verdades manipuladas, lo que tenemos además, y creo que ese es, por ejemplo, el caso de México, no tanto noticias falsas, sino como una irrelevancia absoluta en la producción del contenido que muchos medios serios están haciendo con tal de conseguir clics. O sea, el clickbait de gatitos, de perritos, de artistas, de sexismo, de irrelevancia absoluta, de contenido que no tiene interés público relevante, es abrumador. En realidad, las grandes audiencias, sobre todo en Facebook en este país, están en ese tipo de contenidos. No es que estén consumiendo noticias falsas, que no están consumiendo noticias reales o periodismo real, están consumiendo contenido. Eso hay que juntarlo con el tema de una propaganda sostenida diario por el presidente todos los días, 2 horas y media, con una constancia brutal, una constancia que ningún otro generador de discurso en el país tiene. Entonces, el presidente y su aparato de comunicación, sí, el presidente tiene unas grandes aptitudes de comunicación, pero al mismo tiempo tiene todo el aparato del Estado para comunicar. Entonces, hay esa sinergia entre estas dos cosas
y una irresponsabilidad absoluta para mentir, decir verdades a medias y corregir, le permite tener un control narrativo enorme, y ese control narrativo a través de la propaganda le permite polarizar de una manera también muy abrumadora, ¿no? Y en un contexto de polarización, donde derecha e izquierda, donde la autollamada 4T y el frente compiten todos los días, es muy difícil generar consenso sobre la realidad, porque para un bando el presidente es algo cercano a Mandela y el país está avanzando a ser Dinamarca, y para el otro bando el presidente es Hugo Chávez y somos Venezuela y el comunismo. Entonces, cuando tienes dos polos tan separados, es muy difícil encontrar espacios en esa realidad, definir una escala de grises para decir esto sí va bien, esto no va bien y esto es mejorable. ¿Por qué? Porque nuestra clase política está partida en dos, y eso está partiendo también las opiniones, ¿no? Nosotros lo vivimos como medios. Noroeste nació en el 73, fundado por tres compadres que luego se identificaron mucho con el PAN, Manuel Matías Cloutier en su momento, y obviamente se dedicó sus primeros 40 años a criticar al sistema, que era el PRI. Y cuando llega el PAN al gobierno, los panistas decían que nos habíamos vuelto priistas, y ahora que llegó Morena al gobierno, me llama mucho la atención que nos dicen prianistas, ¿no? Cuando toda la vida lo que hemos hecho es criticar al gobierno. La diferencia es quién llegó al gobierno, ¿no? ¿Qué color llegó al gobierno? Entonces, este contexto complica mucho en lo que nos atañe en el tema de violencias, narcoviolencias, crimen organizado, definir un piso de realidad. O sea, perdón que lo diga así, ¿cuántos muertos son aceptables? Hemos visto esa disputa entre Jorge Ramos y el presidente, donde el presidente defiende que haya 80 muertos al día, y Jorge le dice, pues eso es un gran fracaso, y le dice, pues no, estaba peor. ¿Cuántos muertos son aceptables? ¿Cuánta realidad violenta estamos dispuestos a asumir que no implique sentir que traicionamos al bando en el que creemos políticamente, ¿no? Y aquí entro con el tema de las narrativas, porque me parece que las narrativas sobre lo narco y lo violento han permeado a niveles que yo la verdad nunca esperé, ¿no? Lo primero es que tenemos ahora, y de manera bastante reciente, una emergencia una nueva emergencia de la narcocultura. Y esto es un fenómeno relativamente cíclico que va y viene, pero lo que tenemos ahora es lo narco, pero en la superficie, ya no como algo subterráneo, ya no como algo escondido, ya no como algo que daba cierta vergüenza asumir, sino como algo que es hasta, diría el mismo presidente, un timbre de orgullo, ¿no? ¿En qué lo tenemos? Básicamente en tres cosas. Una, en una nueva estética que se hace llamar buchona, o una nueva estética de lo narco. Y este es Peso Pluma, el cantante del corrido tumbado más popular, que estuvo con Jimmy Fallon y que es el uno de las listas en Spotify, y que su género se ha vuelto el número uno de las listas en Spotify, incluso peleándole al reggaetón a nivel Latinoamérica y Estados Unidos. Y si se fijan, pues Hassan Kabande, como se llama, no se ve como el buchón que tenemos en la cabeza, ¿no? Como el narco que tenemos en la cabeza. Se ve como un joven cualquiera de Beverly Hills o de Polanco o de donde quieras. Entonces, de hecho, trae una gorra de los Yankees, ¿no? Entonces, creo que algo interesante aquí, y gran parte del éxito de este joven, es que le canta a esa violencia, a ese lifestyle del narco, el exceso, el atajo, las mujeres, el alcohol, los coches, las drogas, pero se ve como un joven moderno de cualquier lugar del mundo, ¿no? Además con un lifestyle muy caro, ¿no? O sea, si ustedes revisan sus redes, es un lifestyle muy tentador, es el epítome del atajo, ¿no? La otra cosa es la música. La música que tiene un gran impacto en estas audiencias pasó del narcocorrido tradicional de Chalino Sánchez, permítanme decirlo así, embotado, ensombrerado, con este estilo de voz, que de hecho el estilo de voz es peculiar porque medio se parece, a esta nueva música que hace un nuevo arreglo de instrumentos, que agiliza la música, y ahorita estoy relativamente familiarizado con eso, que estamos produciendo un documental sobre la banda, y esto fusiona banda con norteño y genera todo un nuevo género. Las letras siguen estando muy cerca del corrido, de lo que un poco es el hip hop en Estados Unidos, y eso les ha dado un gran éxito, además de otro factor, que es, han realizado muchísimas colaboraciones con cantantes de pop muy exitosos y de reggaetón alrededor del mundo, y eso lo hace muy eficaz.
Y la otra es lo que le llamamos el fenómeno alucín, que tiene que ver también con una nueva variante en la dinámica del narco, que es este joven de la moto itálica que sirve de puntero, de vigilante, de alcohol, de puchador, que hace parte de la pirámide, de la parte más baja de la pirámide en el crimen organizado y que alucina pues con ser como los grandes capos y que ya tiene su música y es un fenómeno además adoptado por jóvenes de las clases más altas del país que son influencers y que se ven como ellos y se visten como ellos, nada más con marcas muy caras y que han hecho esto mucho, mucho más popular, ¿no? Y en esa, digamos, emergencia de la narcocultura está el cómo responde la gente en realidad a nuestra realidad violenta todos los días, porque si asumiéramos la realidad como la conocemos o la tenemos documentada en la evidencia, en los datos, en los casos que contamos todos los días y que están allí en redes sociales todos los días, si ustedes escriben asesinan, van a encontrar todos los días 70 u 80 notas del día sobre alguien que fue asesinado en el país. Sin embargo, estas notas ya no tienen gran impacto. A menos que haya ahí una variación violenta, morbo, video, tiempo real, tristemente, no vamos a llegar a ninguna parte ahí. Básicamente porque como se responde o como reacciona la sociedad en general y sobre todo la más educada de las clases medias para arriba a estos muertos, a estos desaparecidos y a esta violencia, es primero con estigmatización. Cuando alguien es tocado por la violencia, lo primero que hacemos es estigmatizamos. Era narco. Se veía como. Y al mismo tiempo criminalizamos, ¿no? Acá en Sinaloa, cuando matan a algún empresario que no parecía ser parte del fenómeno, los comentarios sotoboche son, se le veía mucha lana, parecía que andaba metido. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque en lugar de salir a decir era inocente y era un hombre honesto y pensamos que lo hacía bien, ¿por qué lo mataron? Mejor criminalizamos porque eso obliga a no preguntar, obliga a no cuestionarnos, porque entonces si era inocente y no andaba metido, la justificación histórica es parte de, o sea, se matan entre ellos, y en ese se matan entre ellos lo que sigue es la normalización. ¿Y qué es? Pues que es normal que maten a personas, ¿no? Tan es normal que ya no genera ningún tipo de sorpresa. De hecho, a mí me impacta mucho que genera más clics en redes sociales que atropellen a un perrito a que asesinen a una persona. Que sea maltratada una mascota en tal casa que sea hallada o en un zoológico, que por ejemplo que hace algunos años el cártel de Sinaloa empezó a quemar indigentes en la calle y a nadie le importó. No digo que no sean importantes los animales, lo que digo es que evidentemente nuestra atención se está poniendo en otra cosa y me parece que buena parte de este círculo vicioso con el que respondemos a la violencia desde los insumos de información que tenemos genera dos consecuencias muy importantes. Primero, pues que hay una disonancia entre la realidad sobre las violencias y el fenómeno narco y lo que sabemos o entendemos de ella. Tanto que un presidente puede negar que en el país hay masacres cuando todos los días hay masacres, ¿no? Y eso no tiene ningún impacto en su popularidad electoral. Eso es muy, muy abrumador, ¿no? Incluso los medios que documentan eso, la sociedad civil que documenta eso, ha perdido una gran capacidad de influencia en la sociedad, ¿no? La segunda cosa importante es entender que en realidad, y siempre es así, y siempre ha sido así, el sector menos privilegiado es siempre el más afectado por estas violencias. O sea, los desaparecidos son el sector más vulnerable, los asesinados son normalmente el sector más vulnerable, las mujeres abusadas pues son las mujeres más vulnerables en los segmentos poblacionales más vulnerables, menos educados, etcétera. Y esos sectores, pues evidentemente están también más lejos que los sectores medios y altos de la información digital y la manera en la que ahora construimos conversación u opinión pública, como le queramos decir. Y por último, me parece que el costo de esa disonancia es pues una pérdida en muchos casos absoluta y en otras un debilitamiento enorme de la capacidad que tenemos como sociedad para que nos duela la violencia, para indignarnos sobre la violencia y por lo tanto para exigir y articularnos o movilizarnos para exigir que eso cambie.
sea, en realidad el estado de cosas desde las grandes marchas blancas a finales de los 2000 en la Ciudad de México por el tema de la violencia encabezadas por Sicilia en su momento, ahora no tienen ningún tipo de eco. Es más, yo veo muy complicado que puedas organizar una marcha. Y más bien, lo que hemos visto son estas marchas articuladas el fin de semana en torno a algo que es muy difuso de entender, que es la lógica de pelearle al comunismo que no está allí en los hechos, ¿no? O sea, fuimos y marchamos en una narrativa contra otra narrativa, pero no estamos marchando como ciudadanos para decir por qué hay 114,000 personas desaparecidas y por qué todos los días desaparecen 25 o 30 en este país, ¿no? Alguna vez en una mesa en corto una persona me decía, pues, ¿qué te importan los desaparecidos si todos eran punteros, ¿no? Si todos eran narcos? Y le digo, pues, para empezar, no sabemos eso. Y segundo, vamos a suponer que fuera así, una persona que está metida en temas de narcotráfico, de narcomenudeo, sobre todo si es un jovencito de 16, 17 años, no merece ser desaparecido, lo que merece es ser detenido, rehabilitado, juzgado o incluso encarcelado si es adulto, ¿no? Pero no hay justificación para decir que porque andaba metido entonces hay razón o derecho en que la justicia que se le aplique o el castigo que se le aplique ser desaparecido y que su familia dedique toda la vida a buscarlo, ¿no? Y a gastar recursos que no tiene. Entonces, sí me parece que en la medida en que no empatemos la realidad con nuestra capacidad de exigir, de movilizarnos, va a ser muy difícil cambiar el statu quo, sobre todo porque al gobierno actual le conviene ese statu quo, ¿no? En la medida en que también logra hablarle y logra estar muy metido en ese sector menos privilegiado a través de los programas sociales, ¿no? Que es dinero constante y sonante, que independientemente de la pérdida de derechos públicos, de la pérdida de derecho a la salud, derecho a la educación, etcétera, que la pandemia los agravó muy fuerte, sobre todo en el tema educativo y la salud. La gente lo que está viendo es que recibe un cheque que antes no recibía y como me decía el otro día un lector, la cosa está más o menos igual. Cuando en realidad lo que estamos viviendo es una situación de crisis humanitaria, un amigo académico lo dice así, una situación de atrocidad y pareciera no dolernos a nadie y pareciera que somos incapaces de articular una respuesta social, una respuesta incluso académico, periodística, para ponerle a la gente esa realidad enfrente y que la gente tenga capacidad de responder. Yo allí la dejo, yo también tengo muchas preguntas respecto de este tema cuando armaba la presentación y dispuesto para preguntas y respuestas. Creo que ya me pasé 5 minutos. Excelente. Si quieres quitar tu pantalla. Sigue ahí. No sé si la puedes quitar. Aquí estoy tratando de entrar. Da clic abajo en dejar de compartir. Es que no me sale el... A ver, espérame. El menú completo del Zoom. Estoy. A ver, si no, no importa, pero... Ya está. ¿Ya? ¿Ya estoy? Listo. Excelente. Pasamos entonces, nos dejas mucho que pensar. A las preguntas levanten la mano, por favor, en su aplicación Zoom. La primera pregunta, Mauricio Tenorio. Hola, gracias por la plática. Tengo una pregunta, estoy muy intrigado por lo que mostraste sobre los medios y cómo se va creando las narrativas. Y me pregunto si tú allá en el norte y están haciendo investigaciones, no como nosotros, los periodistas, los académicos, sino cómo influyen, porque el medio de las redes sociales y toda esa estratosfera también es de los narcos. Entonces Claro. es ahí donde nos encontramos todos. Uh-huh. Ellos también crean la narrativa por eso y se están peleando. Ejemplo, estoy también espantado como tú con la nueva estética y lo que está pasando, pero noto entre ellos, en la manera en que cantan, en la manera en que, por ejemplo, los rasos, piedadenses viejos, norteños, el chingón de chingones, quejándose de la nueva estética de los Peso Pluma, porque se les hace que aquello los verdaderos somos
nosotros, güey. Tú no te has fletado, tú no has estado en el perico de verdad, tú no has estado acá, la neta, y ya te Mauricio, vendes en no se te escucha, pañales, no sé si te que puedas estás de muy mover. valiente con tu Versace, se influencian, y ahí estoy seguro que retuitean y se mandan y todo. ¿Alguien ha estudiado este uso de las redes entre ellos y cómo esto rompe la clandestinidad? No estudios formales como tales, muchas gracias Mauricio, pero lo que sí creo que primero habría que asumir desde el periodismo y desde la academia es que el narco es un productor de discurso, es un productor de narrativas, que tiene mucho haciéndolo, que tiene una estrategia de comunicación. Nosotros lo asumimos así desde el 2010 y nos generamos una serie de criterios para no responder de manera automática condicionada, ¿no? Doy dos ejemplos de lo que hacemos, por ejemplo, que explica un poco, creo, cómo podemos dar la vuelta. Una, por ejemplo, yo no publico narcomantas. O sea, cuando una narcomanta sale, lo que hacíamos era, la traducíamos, le quitábamos las faltas de ortografía, la poníamos a 8 columnas y ni siquiera vendíamos el desplegado, porque era un desplegado, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es, decimos, hubo un mensaje del narco en tal lugar y no reproducimos el mensaje. La primera vez que dejamos de hacer eso, nos la dejaron en la banqueta del periódico con un decapitado. Y ahí pues reforzamos nuestro entendimiento de que tienen una intención y de que nos usaban para eso. Otra cosa que tampoco hacemos, aunque esa batalla sí la perdimos completamente, es yo no uso narcolenguaje, yo no digo levantado, porque un levantado no sé si es un secuestrado, un privado de la libertad, o sea, no es un lenguaje preciso para nombrar una serie de delitos, ¿no? No digo carraqueado, no digo encobijado, no digo todo ese lenguaje eso ya lo perdí, ¿no? Todos los medios del país dicen levantado y usan ese lenguaje porque es muy eficaz y porque así habla la gente, ¿no? Sobre todo. Entonces, no tenemos estudios, pero sí creo que los medios lo que deberíamos de tener es anticuerpos, ¿no? O sea, tener un poco de criterios para ir un poco más allá de lo que es periodístico y poner algunas barreras éticas, ¿no? A mí me gusta hablar de estándares ético-periodísticos. Y tenemos nosotros pues no es un decálogo, porque son como 40, pero son unos criterios editoriales para el tratamiento de qué, cómo cubrimos y publicamos la violencia, porque nuestra intención como medio es no ser un espejo de la realidad, porque ¿cuál realidad reflejas? Sino un, 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 un medio con una postura ético-periodística sobre esa realidad, sobre cómo abordamos esas narrativas, cómo queremos construir discurso y cómo no hacemos parte de ese discurso violento. Y obviamente con la emergencia de redes sociales eso puso mucho más grueso. Es muy difícil además de verificar. Otro ejemplo que te doy es ahora con los jueves negros o los culiacanazos. Yo no hice una sola nota ni reproduje un solo video o audio que salían de esa estratosfera de narcos. ¿Por qué? Porque eso quieren, ¿no? El alarde de los 50 pistoleros, etcétera. O además, ¿cómo verifico un audio? Es imposible. Con los videos puedes hacer cosas, ¿no? O sea, circulaba un video de un helicóptero en el malecón de Culiacán rafagueando. Yo vi el video y les dije, por favor, ese malecón tiene 8 carriles, el de Culiacán tiene 4, ¿no? No es ese. O sea, cosas tan obvias como esa, pero ahí yo creo que tiene que ver con hacerte un poquito para atrás y también con que no estés persiguiendo el clic barato, ¿no? Porque si yo todos los días hago una nota de Peso Pluma, seguro tengo clics. La pregunta es si quiero hacer eso, ¿no? Y si los lectores deberían de recibir eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una mientras se animan otros. O sea, da la impresión por tu presentación de que, bueno, o sea, ustedes compiten en desventaja, digamos, con todos estos nuevos medios, con todas esas nuevas narrativas y demás. Entonces, y casi parecería que los medios tradicionales, la prensa, por ejemplo, no lo dijiste, pero uno podría concluir que se están volviendo cada vez más irrelevantes. Por otro lado, digamos, hablas de la crisis de asesinatos a periodistas y demás, que muestra que obviamente en algún contexto lo que dicen importa, o sea, y molesta. Entonces, ¿cómo maneja uno eso? Por un lado, digamos, ¿por qué el oficio de ser periodista es en México cada vez un oficio más peligroso si la comunicación de noticias está cada vez más desplazada por estas otras cosas?
Voy a tratar de ser muy reducido, Mauricio, pero porque creo que es más complejo que eso. Pero lo que cambió con la emergencia digital no fue el periodismo. Al contrario, al periodismo le vinieron una capacidad de herramientas y de formatos para desplegar. O sea, es mucho más interesante una aplicación móvil con multimedia, perdón, que el papel, ¿no? O sea, el nuevo paradigma de distribución, de producción y las capacidades que tenemos ahora de investigar, por ejemplo, con el asunto digital, pues evidentemente los periodistas tenemos muchos nuevos juguetes para hacer muy buen periodismo de investigación alrededor del mundo, ¿no? Cada vez hay más periodistas de investigación, por ejemplo. Eso es muy curioso. Lo que no tenemos, lo que se quebró con eso fue el modelo de negocio. Entonces, ¿por qué? Porque antes había un vaso conector entre el mercado y el medio, que era o pagabas por la publicidad o pagabas por el ejemplar que recibías, ¿no? En el caso de los periódicos eran los dos, y el gran negocio del noroeste durante muchos años fue la publicidad. Era el 80-20, ¿no? 80% publicidad, 20% papel, ¿no? Tenías que tener buena distribución y buena audiencia, pues, para vender buena publicidad, dependiendo de a quién le hablara. Pero eso se quebró. Y entonces, en realidad, en la medida en que tenemos más capacidades de hacer periodismo de investigación para que ese periodismo importe y duela, o llegue a donde queremos, eh, lo que no tenemos son herramientas para financiar ese periodismo, o un modelo que sustituyera al otro. No hay silver bullet en este asunto, ¿no? Mucha gente pensó que era el clic por millar, mucha gente dijo el iPad va a ser porque lo va a de hecho, hubo un medio canadiense francés que se subió completamente al tema de hacer solo iPad, ¿no? Pues ¿cuánto? 3% del mercado tiene iPads, ¿no? O sea, entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que se rompió ahí, y al mismo tiempo que el periodismo, en esta nueva emergencia también de polarización, desinformación y propaganda, me parece que el periodismo es más necesario que nunca, pero la gente no está dispuesta a pagar por eso. Y entonces los medios tenemos que encontrar una manera de financiar ese periodismo si lo queremos seguir haciendo. La alternativa que en México han encontrado muchos medios independientes y pequeños ha sido financiarse con organizaciones internacionales. El problema es que eso te da para hacer 3 investigaciones al año y no te permite una constancia en la conversación digital, que es lo que al final genera el impacto. Buena parte de la eficacia de la propaganda, por ejemplo, de este gobierno es que es diario. O sea, el presidente hace videos hasta el fin de semana. Entonces, eso te permite mantener la conversación, que es un poco la lógica de los influencers. Producen contenido todos los días, ¿no? Y unos pegan y otros no pegan, pero se mantienen vigentes. Entonces, y los medios tradicionales como nosotros, o los medios más grandes nacionales, pues hay que decirlo así, en México en realidad han estado siempre financiados por la publicidad oficial, que en México sigue completamente discrecional, y que sí es cierto que este gobierno federal la redujo a menos de la mitad, pero sigue siendo selectiva, discrecional y dada para los amigos. Ahí está el caso de La Jornada, ahí está el caso de los medios del sureste, que se están llevando pues la mayor parte. No se están llevando lo que se llevaron otros medios en la época de Peña Nieto, ¿no? Que fueron por mucho más dinero, pero al final sigue siendo discrecional, y muchos de esos medios, para sostener su audiencia, se están moviendo al clickbait. O sea, si yo te enseño herramientas de quiénes son los mayores productores de clickbait en este país, pues son Milenio, El Universal, SDP Noticias, que producen una gran cantidad de contenido irrelevante que genera clics, para que un porcentaje de esa audiencia pues luego la puedas monetizar de otra manera, y para que las grandes marcas estén allí. ¿Quién se ha quedado con ese pastel publicitario? Pues Facebook y Google. No hay mucho que discutir allí. Vamos muy atrás en México en poder regular a estas plataformas y generar un mejor arreglo de cosas, algo que en Europa, por ejemplo, sí ha venido avanzando. Y yo creo que los medios regionales o medios más pequeños, si no eres muy pequeño, como es el caso de los medios boutiques, el tema de financiarte a través de fundaciones, pues no te alcanza. Es mi caso, por ejemplo, nosotros somos un pequeñito, entonces pues un fondo internacional no me resuelve la sustentabilidad de mi negocio. Entonces nosotros hemos decidido diversificar a otros negocios para que financien nuestro periodismo, sin tener que recurrir a que la mayor parte de nuestra lana salga de publicidad oficial. Sí vendemos publicidad oficial, pero es menos del 10% de nuestras ventas. Entonces es muy importante pues construir otros negocios. Para nosotros ha sido así, pero al final yo creo que cada medio decidirá a dónde. Entonces sí, al mismo tiempo que me parece que el periodismo es más relevante y más peligroso, y es más peligroso porque también creo que se vuelve más relevante, sobre todo en temas narcopolíticas, creo que también tenemos que encontrar mejores maneras de financiarlo. Y yo en esto, la verdad, soy bastante pesimista. Tengo 15 años acá, 12 como director general. No creo que vaya a venir de la audiencia, creo que lo voy a tener que sacar de otro negocio para poder hacerlo, porque
Somos un país que lee poco, que lee mal y que cada vez lee peor. Entonces va a ser complicado. Bueno, muy bien, gracias. Tengo aquí en el chat una pregunta de Nathan Darmiento, que no tiene micrófono y dice que tú hablaste sobre el cognitive dissonance que la nación tiene porque la gente ya no consume las noticias como antes. Y pregunta si se puede decir que los narcos imponen en cierta medida ese cognitive dissonance porque la gente que se organiza para cambiar la situación termina asesinada. Bueno, yo creo que hay casos en el país que explican cuando esa disonancia choca, o más bien cuando esa disonancia hace crisis. Lo que acabamos de ver con esta masacre, matanza en el Estado de México, cuando un grupo de crimen organizado cita a los ciudadanos y terminan agarrándose a balazos y machetazos, ¿no? Sí ubican el caso, que dejó una gran cantidad de muertos. Y a mí me parece, ese acto me pareció muy simbólico y emblemático, una masacre terrible, porque enseña lo que un pueblo está dispuesto a hacer cuando ya no puede más, que es agarrarse a machetazos con jóvenes que traen cuernos de chivo y jugarse la vida, y murieron muchos, mayoritariamente criminales, porque ya no soportaban el cobro de piso, la pérdida de libertades, la cooptación, etcétera. O sea, esa imposición de esa disonancia, ¿me explico? Cuando el pueblo ya no pudo obviar más el estado de cosas. Creo que el problema de México es que es tan grande que ese estado de cosas es diferente en muchas regiones, ¿no? Acá en Sinaloa, históricamente nos hemos regodeado en la idea de que el cártel que nos impone condiciones, pues se porta mejor porque no cobra piso, porque no extorsiona, porque es más buena onda, hasta que tenemos hechos como el Culiacanazo, ¿no? Donde un día nos encierran a todos porque se están afectando sus intereses. Por el otro lado, pues hay estados en el sur, por ejemplo, ahorita en Chiapas está muy gruesa la expulsión o la migración forzada de gente que se está saliendo de sus pueblos porque no aguantan la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es que como es tan complejo y tan diverso, y estoy de acuerdo con Nathan, o sea, claro que hay una imposición, hay una ley del más fuerte donde alguien decide mandar. En el caso de Sinaloa, los periodistas lo sabemos muy bien, ¿no? En algún momento todo va bien hasta que le rascas a algo que toca un interés así, entonces sabes que puedes estar en riesgo, y entonces los fenómenos que tienes ahí pues son de autocensura, son de silenciamiento, etcétera, con tal de pues no llegar a consecuencias más graves, y pues tenemos casos de esas consecuencias, ¿no? El caso de Javier Valdés, etcétera, el caso de Miroslava Breach en Chihuahua. Entonces yo creo que sí, evidentemente el narco impone, pero también tiene mucho que ver, creo, con que quienes dicen las verdades incómodas, con quienes ponen los temas escabrosos, son personas con nombre y apellido y suelen estar bastante solos, ¿no? O sea, los periodistas, los activistas, etcétera, porque el resto de la masa crítica, el resto de la sociedad, pues no acompaña estos temas. Creo que una parte por miedo, pero en general lo que yo me topo en la vida diaria es que no es un tema de miedo, es mayoritariamente ignorancia o desinformación, y a veces una ignorancia culpable, ¿no? O sea, de prefiero no saber. Gracias. Decías tú en tu plática que pues hablabas de cómo se han generado estas narrativas, de la desinformación, de todos los efectos que tienen y cómo esas narrativas de una forma o de otra pues ofuscan nuestro entendimiento de la realidad. Lo que pensé que ibas a decir después, lo dijiste, pero y quizás lo puedas resumir ahora, es, digamos, desde tu perspectiva allá en Sinaloa, digamos, para gente como nosotros, que pues de alguna manera lo que vemos lo vemos filtrado, aunque leamos lo que leamos es por esos medios. ¿Cómo describirías tú entonces esa realidad que no se captura? Esto, digamos, de qué maneras tú, digamos, nos tratarías de comunicar qué es o qué son algunos de los aspectos de la situación que no estamos viendo o que no se ven claramente, pues por la opacidad de los medios, por la distancia, por lo que sea. ¿Cómo lo presentarías tú? Yo creo que llevamos demasiados años metidos en el tema y hemos normalizado muchas cosas que no son normales. Voy a usar un ejemplo que creo que lo retrata. Todos los Año Nuevos en Sinaloa, la gente que celebramos Año Nuevo sabemos que de las 11:45 de la noche a la 1:15 no podemos salir, para 1:30 ya, a veces hasta las 2, no podemos salir para nada ni al patio de nuestras casas porque
Hay un sector de la población en Culiacán que cree que debe de celebrar disparando al aire y los disparos son muy abrumadores y cada vez de calibres más grandes y eso es ya un fenómeno instalado tristemente en nuestra cultura y en nuestra dinámica de Año Nuevo de la última década, ¿no? Y el anticuerpo es que todos nos guardamos, ¿no? Siempre termina habiendo alguien herido con una bala perdida, alguien muerto allí, pero la verdad es que las autoridades tampoco tienen manera de contener eso, pues porque se dispara de 2,000, 3,000 casas en la ciudad y pues como para eso, además desde adentro de las casas, etcétera. Y entonces hemos normalizado eso, circulan videos, las autoridades dicen lugares comunes, pero la verdad es que, digamos, ese es el estado de cosas. Y me parece que lo que ha venido cambiando y que no hemos entendido sobre todo, o que no lo hemos verbalizado como deberíamos o asumido como tal, es primero que esa violencia y ese crimen organizado ha cambiado muchísimo. Y nos gusta mucho el imaginario del gran capo, muy reforzado por Netflix, ¿no? Y cada vez que viene un corresponsal internacional a Culiacán me pregunta lo mismo. ¿Quién es el verdadero jefe del cártel de Sinaloa? Le digo, pues es que ya no es así, es una cosa mucho más compleja de eso. Son unas redes comerciales, son unas dinámicas, son unos roles, etcétera. Y mucho de esa narrativa también viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, esta cosa de la ley Kingpin y ayer los cargos para el Mayo de Zambada desde el 89 hasta el 2024 por los que esperan confiscar 14 billones de dólares, ¿no? Yo quiero ver que le recuperen $200 y lo agarran, ¿no? O que lo agarren. A lo que voy es que buena parte de esa narrativa nos gusta a todos, porque complace a todos, pero lo que genera en la realidad son respuestas desde el Estado y desde las autoridades, pues respuestas muy clichés, ¿no? El mismo tema de las patrullas, el mismo tema de más policías, y que no es que no haya cosas que hacer en seguridad, y con esto lo quiero decir así. Alguna vez nos decía Guillermo Trejo, el doctor amigo de Notre Dame, de pronto a la violencia en México hay que responderle más con justicia que con seguridad. Y hemos históricamente dejado pasar la oportunidad de trabajar en nuestra impunidad generalizada, en meternos a las fiscalías, en exigirle al Poder Judicial que lo haga mejor, porque la verdad es que en México delinquir pues es gratis, porque la impunidad es del 99%. No importa si te robas un chicle o asesinas personas o masacras, no hay un solo detenido del primer Culiacanazo. ¿Me explico? Entonces, si hubiera que, digamos, como resumir todo ese estado de cosas, creo que lo que nos ha venido pasando como país es que el crimen organizado en su impunidad, en su capacidad corruptora, violenta y narrativa, ha venido llenando los espacios que el Estado ha sido incapaz de llenar, mucho por omisión y ahora cada vez más, creo, por ineficacia, pero sobre todo por colusión, porque son parte de, y lo estamos viendo ahora con la violencia electoral. Tampoco esto es nuevo. Creo que muchos países han enseñado esas dinámicas y dónde han terminado todos esos países. Colombia es un buen ejemplo, en una violencia política abrumadora donde el crimen organizado terminó asesinando a un candidato presidencial. Y me parece que ese fue un tipping point para Colombia. No significa que Colombia haya arreglado todas sus cosas, pero creo que han aprendido más del fenómeno. Y la última lección para mí es que cada vez tenemos más evidencia, más academia, más investigación y más datos puestos por el periodismo y el activismo en el país sobre cómo es ese nuevo crimen organizado, cómo se colude con el Estado, cómo se colude con el empresariado, cómo se colude con un montón de cosas. Y las respuestas del Estado siguen siendo políticas de los 80s. No estamos respondiendo con nuevas políticas públicas a la evidencia actual, pues porque no conviene, pero sobre todo porque la verdad, tenemos gobernantes que llegan ahí y que creen que este es un asunto de buenas intenciones o de voluntad, cuando lo que tienen es un fenómeno muy complejo al que hay que responder con estudio, con diagnóstico, con la academia, pero y también con muchísima integridad, porque si eres parte del fenómeno, pues evidentemente no lo vas a compartir. Mil gracias, Adrián. Aquí hay un par de preguntas más, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, así es que le damos entonces conclusión a la sesión. No queda sino agradecerle a Adrián López el habernos acompañado y habernos aportado con estas perspectivas de análisis tan valiosas y esto, desear que no sea esta la última vez que lo tengamos aquí en conversación con nosotros. Gracias, Adrián, gracias al público por acompañarnos y para el resto de ustedes que tengan una buena tarde y esperamos verlos la semana que viene. Buenas tardes. Muchas gracias.